4 de febrero 2019. Primera lectura. Hebreos 11. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruch, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra. Y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos, sometidos a las torturas, prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 30. Quien confía en el Señor, no desespere. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? ¡Qué bueno eres! Quien confía en el Señor, no desespere. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Quien confía en el Señor, no desespere. Bendito sea el Señor, que en mis horas de angustia ha prodigado las pruebas de su amor. Quien confía en el Señor, no desespere. En mi inquietud, Señor, llegué a pensar que me habías quitado de tu vista, pero oíste la voz de mis plegarias cuando clamaba a ti. Quien confía en el Señor, no desespere. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales, y a los soberbios da lo que merecen. Quien confía en el Señor, no desespere. Evangelio, Marcos 5, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte,
gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz, la bondad y la misericordia de Dios estén en cada uno de ustedes, hermanos. Hoy la palabra de Dios nos está hablando sobre la fe que tuvieron nuestros antepasados. Una fe que perseveró. Una fe que aguantó hasta la muerte. Una fe que fue capaz de sufrir todo por alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Nos dice la primera lectura: por su fe, ellos conquistaron reinos e hicieron justicia. Lograron que se fuera cumpliendo las promesas divinas. Cerraron las fauces de los leones. Dominaron la violencia del fuego. Se salvaron del filo de la espada. Vencieron las enfermedades. Fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Vemos cómo nuestros hermanos tuvieron una fe muy grande, que a través de ella lograron muchas cosas inimaginables. Dice la palabra: conquistaron reinos. Tal vez fueron reinos de esta tierra o reinos espirituales. A nosotros, a ti y a mí, nos toca conquistar reinos espirituales. O sea, conquistar corazones para Cristo, almas para Cristo. Dice la palabra: cerraron las fauces de los leones. Esto lo hizo David y Sansón. Pero nosotros también lo podemos hacer con la fe. Podemos hacer que se acabe el aborto. Eso sería un león. Podemos hacer que los hombres amen
en lugar de odiar. Ese sería otro león. Podemos hacer que los hombres sean buenos en lugar de cometer maldad. Con la fe podemos hacer que matrimonios se restauren en lugar de que se destruyan. Esos son los leones de nuestros tiempos y muchos otros más. También nos dice la palabra, dominaron la violencia del fuego. Nosotros también podemos dominar la violencia del odio en el mundo. Como dijo San Francisco de Asís, donde haya odio, yo siembre tu amor. Donde haya guerra, yo lleve tu paz. Qué bonito es dominar la violencia del fuego del pecado. Llevar reconciliación donde hay división. Dice la palabra de Dios, se salvaron del filo de la espada. Esto es que Dios nos protege de la maldad. Dios nos protege de nuestros enemigos. Dios nos protege de cosas malas que pueden dañarnos. No solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Dios nos cuida y nos protege de personas que tienen malas intenciones. Si tenemos fe en Cristo Jesús, que nos cuida y nos protege. Dice la palabra de Dios, vencieron las enfermedades. Con la fe, hermanos, venceremos las pruebas que lleguen a nuestra vida. Con la fe en Cristo, podremos ver cómo Dios, aún en la enfermedad, se manifiesta y nos muestra su amor en medio del dolor. Unas de las frases que mi hermano Juan Carlos, ahora que está enfermo, nos ha dicho varias veces, es esta. Si ustedes supieran cómo estoy experimentando el amor de Dios a través de esta enfermedad. Mi hermano ha dicho estas palabras con lágrimas en sus ojos, porque él ve cómo Dios lo está abrazando con su ternura en medio del sufrimiento y del dolor. Él ve cómo Dios lo abraza con su belleza y su hermosura a través de sus seres queridos, a través de las personas que van a visitarlo, a través de todo el cariño y el amor que él está recibiendo por esta enfermedad. La palabra de Dios hoy también nos dice, ya para terminar, fueron valientes en la guerra. Vamos a terminar con esta frase, que es, ¿qué es ser valientes en la guerra? Pues puede ser guerra de un país contra otro, o un pueblo contra otro, o también guerra espiritual. Debemos ser valientes en la guerra espiritual cuando el enemigo quiera destruirnos, cuando el enemigo quiera tumbarnos, cuando el enemigo quiera robarnos la paz y que caigamos en el enojo, en el odio, en el rencor, en la desesperación. Cuando el enemigo nos quiere hacer la batalla, debemos ser valientes. Cuando el enemigo quiera aplastarnos en el piso y pisotearnos, ahí debemos de ser valientes. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, debemos ser valientes. Y todo esto es posible solo con la fe y la confianza puesta en Cristo Jesús, que nos ama y nos protege.
Quiero terminar comunicándoles que mi hermano Juan Carlos sigue estable, sigue recuperándose poco a poco, sigue luchando con su cáncer. Primeramente, Dios, hoy lunes, lleguen los resultados de la biopsia y puedan empezar la quimioterapia que él necesita. Muchísimas gracias por sus oraciones y también nosotros seguimos orando por sus peticiones, por sus necesidades y por todo lo que ustedes estén necesitando en este momento. Muchas gracias, hermanos, por su apoyo, por su lealtad y por su amor a Dios. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que es contigo vivir, 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 vivir enamorada, es amarte y sentirme amada, vivir, vivir, vivir enamorada, es amarte y sentirme amada. Siento tu amor inmenso que cubre entero mi corazón. Quiero sentirte siempre, tu fuerza, tu luz y tu perdón. Quiero que seas el dueño de mis pensamientos y mi corazón, para decirte siempre que es tan hermoso vivir en tu amor. Vivir, vivir, vivir enamorada, es amar.